Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, mucho antes de caminar por las polvorientas calles de Galilea, Él ya existía. Pero no de la forma en que el mundo lo conoció. La Biblia revela que existe una versión de Jesús que pocos se atreven a imaginar. Y cuando esta versión fue revelada a un hombre común, el impacto fue tan profundo que cayó al suelo como muerto. Estamos hablando de la visión más aterradora, gloriosa y reveladora de toda la Escritura, registrada en el libro del Apocalipsis. No es solo una visión de esperanza, es un enfrentamiento directo con la divinidad de Jesús en su forma más pura y eterna. Juan, el apóstol que caminó con Cristo, vio con sus propios ojos al verdadero Jesús. Aquel que antes comía con él a la orilla del mar, ahora se presentaba envuelto en una gloria incomparable. Y ya no había allí ninguna apariencia humana común. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Juan nos lleva al escenario donde todo sucede. Él está exiliado en la isla de Patmos, en un día común de adoración, cuando de repente escucha una voz poderosa detrás de sí. No era una voz familiar. Era como el sonido de una trompeta cortando el silencio. Se da vuelta y lo que ve está más allá de toda descripción racional. Y en medio de los 7 candelabros, vi a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido a la altura del pecho con una banda de oro. Esta es la primera imagen que Juan intenta describir. Pero cuanto más describe, más evidente se vuelve que está delante de algo que desafía su comprensión. Los cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Los ojos, como llama de fuego. Los pies, semejantes al bronce pulido, y su voz, como el sonido de muchas aguas. De su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor. Estas palabras están registradas en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Lo que Juan está viendo no es un símbolo, es una revelación. Es Jesús en su forma glorificada, como Él realmente es desde la eternidad. Es el Cristo preexistente, el mismo que estaba con Dios antes de la creación del mundo, ahora revelado en majestad y gloria, sin velos, sin límites, sin humanidad oculta. Juan, que conoció el toque tierno de Cristo en vida, ahora es expuesto a su autoridad cósmica, a su naturaleza exaltada, al Dios que Él es. El impacto es inmediato. Juan escribe: «Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto». Esto está en el versículo 17. No era solo admiración, era temor santo. La presencia de Jesús glorificado era insoportable para cualquier ser humano sin la ayuda de la gracia. Jesús entonces toca a Juan y dice: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras revelan no solo quién es Jesús, sino lo que Él gobierna. Él es el Señor del tiempo, el principio y el fin de todas las cosas, aquel que murió y venció la muerte, aquel que posee las llaves del destino eterno de la humanidad. No hay margen para la duda. Lo que Juan vio fue la manifestación del propio Dios, aquel que muchos aún insisten en ver solo como un hombre histórico, un maestro o profeta, se presenta aquí con todos los atributos de la divinidad. Esta escena no es una ilustración simbólica ni una metáfora profética. Es la presentación oficial de Jesús tal como Él verdaderamente es. Ya no el siervo sufriente, sino el Rey glorioso. La luz que brilla en medio de las tinieblas. El sumo sacerdote que intercede y el juez que gobierna. Cuando Juan vio esta visión, no estaba solo presenciando el futuro, sino siendo transportado a la realidad espiritual que siempre existió. Aquello que estuvo oculto a los ojos humanos por siglos fue ahora revelado, no para asustar, sino para despertar. Y si esta es la apariencia glorificada de Jesús, la pregunta que naturalmente resuena es: ¿por qué no se reveló así antes? ¿Por qué el mundo lo conoció como un simple carpintero y no como el Señor de los cielos? ¿Qué llevó a este ser eterno a esconderse detrás de la frágil piel de la humanidad? La majestad que Él escondió en la tierra,
aquel que Juan vio en gloria, con ojos como fuego y voz como el sonido de muchas aguas, es el mismo que caminó entre los hombres de manera casi anónima. La diferencia entre la visión registrada en el libro del Apocalipsis y el hombre que vivió en Nazaret es tan profunda como reveladora. El contraste no está en un cambio de identidad, sino en una elección deliberada. La majestad no se perdió, fue escondida, y fue por amor. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, abre una cortina para este misterio, al declarar que Jesús a sí mismo se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 7. El término «se despojó» no indica una pérdida de divinidad, sino una renuncia voluntaria a la manifestación visible de su gloria. Jesús continuaba siendo Dios en esencia, pero decidió no actuar como tal en apariencia. Él no dejó de ser el Alfa y la Omega, el primero y el último. Solo escondió la intensa luz de su presencia detrás de la simplicidad de una vida humana. Mientras vivió entre los hombres, Jesús jamás dejó de ser eterno. Cada paso en el polvo de Galilea, cada gesto de compasión, cada lágrima derramada ante el sufrimiento humano, fue hecho por aquel mismo ser que creó todas las cosas con su palabra. Como Juan describió en su epístola, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. El Creador se hizo criatura, sin dejar de ser quien siempre fue. Durante 30 años, vivió en Nazaret, sin gloria visible, sin ejércitos celestiales a su alrededor, sin aureolas, sin señales espectaculares. Creció en silencio, obediente, humilde, y aun después de iniciar su ministerio público, cuando comenzó a predicar, sanar y obrar señales, aún así muchos no lo reconocieron. Isaías ya lo había profetizado siglos antes. No tenía parecer ni hermosura. Le vimos más sin atractivo para que lo deseáramos. Isaías capítulo 53, versículo 2. La grandeza de Jesús no estaba en su apariencia, sino en su esencia. Tenía poder para dominar a las multitudes con una palabra, pero eligió callar ante sus acusadores. Tenía autoridad para convocar legiones de ángeles, pero se dejó clavar en una cruz. El mismo ser glorificado que Juan vio en el Apocalipsis es aquel que, arrodillado, lavó los pies de sus discípulos en la víspera de su muerte. No hubo olvido de la gloria. Hubo intencionalidad en esconderla. Esta elección es una de las manifestaciones más puras del amor divino, pues al esconder su majestad, Jesús pudo acercarse a los quebrantados, tocar a los impuros, sentarse con pecadores. Si Él hubiera venido como Rey visible, rodeado de fuego y resplandor, ¿quién se habría atrevido a acercarse a Él? Pero viniendo como siervo, se volvió accesible, y más que eso, se volvió identificable. Lloró nuestros dolores, sintió nuestra hambre, enfrentó nuestra debilidad. No solo visitó a la humanidad, la cargó en sí mismo. Aún así, señales discretas de su gloria aún escapaban. En el monte de la Transfiguración, por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan lo vieron resplandeciente como el sol, sus vestiduras brillando como la luz. Mateo capítulo 17. Allí se permitió un atisbo de lo que estaba detrás del velo. Aún así, fue solo por un momento. La regla era el ocultamiento. La gloria continuaba velada hasta que su misión fuera cumplida. A lo largo de todo su ministerio, Jesús nunca reclamó para sí honores humanos. Por el contrario, decía que había venido para servir, y el mayor servicio que prestó fue dar su vida en favor de muchos. Ese Jesús que se dejó arrestar, azotar y crucificar, era el mismo que Juan vio con el rostro brillando como el sol al mediodía. Eso hace el sacrificio aún más impresionante. La cruz no fue el final de un hombre, fue la humillación voluntaria de un Dios. ¿Y por qué haría eso? Porque solo descendiendo hasta nosotros podría levantarnos. Solo tomando forma de siervo podría liberarnos de la esclavitud del pecado. Solo escondiendo su majestad podría revelarnos el verdadero amor. El despojo de Jesús no fue una pérdida, fue una entrega. Y al mirar este gesto con ojos espirituales, comenzamos a comprender que la gloria de Dios se manifiesta de formas que el mundo no espera.
pues el mayor poder de todos fue revelado en silencio. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price, while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. En la simplicidad de un hombre que era, al mismo tiempo, el Rey de toda la eternidad. La oración que reveló el secreto. Poco antes de ser traicionado, arrestado y crucificado, Jesús se retiró con los discípulos a un lugar de intimidad. Y allí, en el silencio de aquella noche, levantó los ojos al cielo e hizo una oración que permanece hasta hoy como un eco sagrado entre los versos más profundos de la Escritura. En Juan capítulo 17 encontramos no solo palabras de despedida, sino la revelación de un misterio que atraviesa los siglos. Por primera vez, con claridad absoluta, Jesús revela algo que antecede toda la historia humana, algo que existía antes del tiempo, algo que solo Él podría declarar. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique. Así comienza la oración registrada en los versículos iniciales. Pero poco después, Jesús añade algo que lo cambia todo. Glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Estas palabras no son simbólicas, son directas, inequívocas, llevan la afirmación de una preexistencia eterna. Jesús declara abiertamente que, antes de la creación del mundo, ya compartía con el Padre una gloria divina. La oración de Jesús no es solo una súplica, es una afirmación de identidad. Él no está diciendo que desea ser glorificado como una recompensa por su sufrimiento. Él está pidiendo regresar a aquello que siempre fue suyo, por derecho eterno. Al decir la gloria que yo tenía contigo, Jesús nos está dando acceso a su pasado eterno. No se trata de una gloria futura que aún será recibida, sino de una gloria antigua, anterior al mundo, que fue temporalmente velada mientras Él cumplía su misión en la tierra. Lo que hace esta oración aún más extraordinaria es la forma en que revela la relación entre el Hijo y el Padre. El lenguaje de intimidad y unidad absoluta deja claro que esa gloria no era algo separado, sino compartido en la plenitud de la Trinidad. Jesús no es una creación. Él es el coeterno, el coigual, el Dios Hijo, siempre presente con el Padre, desde antes de todas las eras. En Isaías capítulo 42, versículo 8, Dios declara: Yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las imágenes. Y aún así, esa gloria fue compartida con Cristo. Eso significa solo una cosa: Jesús es el propio Yahvé. Juan, que registró estas palabras, comprendía que allí estaba siendo revelada la esencia de la divinidad de Jesús. Él había oído de la propia boca del Maestro el secreto que atravesaba los límites del tiempo. Esta oración es un portal hacia la eternidad. Es el Hijo, a punto de ser entregado a los enemigos, reafirmando con serenidad que su origen no era terrenal, que su misión no comenzó en Belén, sino en un trono glorioso por encima de todos los cielos. Además,
Jesús incluye otro detalle que hace esta oración aún más conmovedora. Él dice, «Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Aquí, Él une el conocimiento de Dios con el conocimiento de sí mismo. Conocer a Dios es conocer a Cristo. No existe vida eterna fuera de esta revelación. La divinidad de Jesús no es un apéndice de la fe cristiana, es el corazón de ella. Él no es solo el camino que lleva a Dios, Él es Dios conduciéndonos a sí mismo. Durante toda su vida, Jesús se mantuvo fiel al propósito por el cual vino: glorificar al Padre. Él sanó, enseñó, confrontó, amó, y en todo buscó manifestar la santidad y la bondad de Dios. Pero ahora, en vísperas de su entrega final, Él clama para que esa gloria oculta pueda ser nuevamente manifestada, no como un deseo egoísta, sino como la consumación del plan eterno de redención. Él no pide gloria como un hombre en busca de reconocimiento, sino como el Hijo que sabe que la gloria del Padre se refleja plenamente en la suya propia. La oración en Juan capítulo 17 no es solo un registro histórico, es un vistazo al corazón de Jesús. Un corazón que late desde la eternidad, que conoce al Padre en profundidad insondable, y que voluntariamente eligió venir al mundo, esconder su gloria y cargar con nuestra culpa. Y ahora, al borde del sacrificio, Él revela el secreto que pocos comprendían: que aquel hombre, arrodillado en oración, era también el Dios eterno, anhelando regresar al lugar donde siempre perteneció. Él estaba allí en el principio de todo. En el principio de todas las cosas, antes de que la tierra tuviera forma, antes de que existieran los cielos, antes de que la primera estrella brillara en el firmamento, ya había presencia, ya había voz, ya había un plan. Y en esa eternidad sin tiempo, Jesús estaba allí. No como una idea futura, no como un proyecto de redención, sino como el propio agente creador, activo, presente, pleno en gloria. La Biblia, en su majestuosa apertura, no solo introduce la creación, sino que revela que el principio es más que un punto de partida, es la expresión viva de un Dios que actúa en unidad, y en esa unidad está el Hijo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En hebreo, la palabra usada para Dios es Elohim, un término plural, pero que actúa con verbo en singular. Eso, por sí solo, ya indica algo extraordinario. No se trata de varios dioses, sino de un único Dios que opera en perfecta multiplicidad. La pluralidad contenida en un nombre singular revela, de forma sutil, la existencia de la Trinidad desde los primeros trazos de la revelación bíblica. Y allí, en la obra creadora, el Hijo está actuando con el Padre y el Espíritu. Juan, al inicio de su Evangelio, no duda en revelar esto con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. El Verbo es Cristo. Y Juan afirma con osadía teológica que todo lo que existe pasó por Él. La creación no fue un evento en el que Jesús fue solo espectador. Él fue el autor. El mundo fue moldeado por sus palabras y sostenido por su poder. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, confirma este mismo entendimiento, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Esto significa que no hay dimensión del universo, no hay criatura espiritual o material que haya venido a la existencia fuera de la acción directa de Jesús. Él es anterior a todas las cosas. Y como afirma el versículo siguiente, en Él todo subsiste. Este entendimiento cambia completamente la forma en que vemos la encarnación. Aquel bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, era el mismo que había colocado cada estrella en su lugar. Aquel que pidió agua a la orilla de un pozo,
era el mismo que separó la tierra de las aguas. El mismo que lloró ante la muerte de Lázaro había llamado a la vida todo lo que hoy vive. La gloria que Juan vio en el Apocalipsis y la gloria que Jesús pidió al Padre en oración ya estaban presentes en el principio de la creación. En el libro de Proverbios, capítulo 8, encontramos una personificación de la sabiduría que muchos teólogos interpretan como una referencia poética al propio Cristo. En los versículos 22 al 30 se dice: «El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo». Esa voz que habla desde el principio revela una presencia constante al lado del Padre, una sabiduría que participa y observa la formación de todas las cosas, un retrato de la eternidad del Hijo, actuando desde siempre. Esta verdad teológica no es solo una curiosidad doctrinal, ella define el valor y la autoridad de Jesús sobre toda la creación. Si Él estaba en el principio, entonces todo lo que existe está bajo su dominio. Si Él es anterior al tiempo, entonces no está sujeto a las limitaciones del tiempo. Si Él es el agente de la creación, entonces es también el Señor de la historia. Y si todo fue hecho por Él y para Él, eso significa que la redención no es un plan alternativo, sino la continuación de un propósito eterno. La grandeza de lo que ocurrió en la encarnación se vuelve aún más profunda cuando entendemos quién era aquel que vino. No fue solo un enviado. Fue el propio Creador que entró en la creación, el artista que entró en el lienzo, el arquitecto que habitó la casa, el Dios eterno que se hizo hombre para restaurar aquello que Él mismo había formado con perfección. Esta conciencia trae a la luz una nueva dimensión de reverencia, pues el nombre de Jesús no comienza en el Nuevo Testamento. Él está entrelazado en cada página de la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el principio, Él es la palabra viva, la imagen del Dios invisible, la expresión exacta del ser del Padre. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Aquel que Juan vio en gloria es el mismo que en el principio dijo: «Sea la luz». Y hubo luz. Jesús es el propio Dios. Si hay una verdad que separa el entendimiento espiritual de la mera religión, es esta: Jesús no fue solo un hombre iluminado, no fue un profeta exaltado, ni siquiera un ser creado con autoridad superior. Él es el propio Dios. Esta afirmación no es alegórica, no es poética, es literal. Y más que eso, es la columna vertebral de la fe cristiana. Pues sin la plena divinidad de Jesús, todo el Evangelio pierde su fundamento. El propio Cristo, a lo largo de su ministerio, reveló esta realidad con palabras y acciones, dejando claro que su esencia no era humana con un toque divino, sino divina revestida de humanidad. Cuando Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 30, «Yo y el Padre somos uno», no estaba hablando de armonía de ideas o de alineación de propósito. Estaba hablando de unidad de esencia.
La reacción de los líderes religiosos fue inmediata. Tomaron piedras para apedrearlo, porque entendieron lo que él estaba diciendo. Lo acusaron de blasfemia, pues, siendo hombre, se hacía Dios. Pero Jesús no se retractó, no corrigió el entendimiento. Al contrario, reafirmó su identidad con osadía, porque esa identidad era inseparable de su misión. A lo largo de su vida, Cristo asumió para sí nombres y atributos que, en las escrituras hebreas, pertenecen exclusivamente a Dios. Uno de los más poderosos está en el Apocalipsis, cuando Él dice: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Esta declaración aparece en diversos momentos y siempre con el mismo propósito: establecer que no hay nadie antes de Él, ni lo habrá después. Él no tiene origen, no tiene sucesor. Él es eterno. Y esa es una característica que pertenece únicamente al Dios de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, el Señor hace una declaración definitiva: «Yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas». Aún así, vemos a Jesús recibiendo y compartiendo de esa gloria en Juan capítulo 17. Si Dios no comparte su gloria con nadie, y Jesús la posee, entonces Jesús no puede ser otro que el propio Señor. Esta es una ecuación espiritual que no deja espacio para interpretaciones intermedias. O Jesús es quien dice ser, o todo su mensaje colapsa. Además de los títulos, están los actos. Solo Dios puede perdonar pecados. Y aún así, Jesús perdonó. Solo Dios puede calmar los vientos con una palabra, y Jesús ordenó al mar que se callara. Solo Dios es digno de adoración, y Jesús la recibió y nunca la rechazó. En cada uno de estos momentos, Él estaba revelando gradualmente al mundo aquello que Juan testificaría plenamente en la visión del Apocalipsis: que aquel hombre era en verdad el Dios encarnado. Muchos ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero no comprenden la profundidad de esa expresión. En la cultura bíblica, ser hijo no significa ser menor o subordinado. Significa ser de la misma naturaleza. El Hijo hereda todo del Padre, porque tiene la misma esencia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Él no es una sombra de Dios, ni un reflejo. Él es la expresión exacta. Cuando se mira a Jesús, se está mirando directamente al rostro del Padre. Esta revelación tiene implicaciones eternas, pues si Jesús es el propio Dios, entonces todo lo que dijo tiene autoridad absoluta. Sus mandamientos no son consejos de un maestro, son órdenes del Creador. Sus promesas no son esperanzas humanas, son decretos divinos. Su muerte no fue la de un mártir, fue el propio Dios ofreciéndose en sacrificio. Su resurrección no fue un milagro aislado, fue la victoria del Señor de la vida sobre la muerte. Y esa identidad divina de Cristo no es un detalle periférico de la fe cristiana, es el centro. Juan escribió su evangelio con ese único propósito. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Creer en Jesús es creer que Él es Dios. Es reconocer que el mismo que creó los cielos y la tierra caminó entre nosotros, no como un extraño, sino como el Emanuel, el Dios con nosotros. Este entendimiento es el punto de inflexión de toda la revelación bíblica. No estamos frente a un personaje legendario o a un reformador espiritual. Estamos frente a aquel que es, que era y que ha de venir. Aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Aquel que gobierna con justicia y gracia. Aquel que Juan vio en gloria, con el rostro brillando como el sol en su esplendor, y reconoció inmediatamente, no como un maestro del pasado, sino como el Dios eterno que vive para siempre. La gloria mayor que la de los ángeles. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal
Y si deseas bendecir el canal, deja un super thanks de cualquier valor o hazte miembro. Así seguiremos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. La visión que Juan tuvo en Patmos no puede compararse con ningún otro ser celestial descrito en las Escrituras. Aunque la Biblia nos presenta imágenes impresionantes de ángeles y seres vivientes llenos de gloria, ninguno de ellos se acerca a la manifestación que él presenció ante aquel que caminaba entre los candelabros. La gloria de Jesús no era semejante, era superior, no era reflejada, era propia. Y esa distinción es esencial para comprender que, aunque los ángeles son criaturas sublimes, no comparten la esencia divina. Jesús, por otro lado, es el propio Dios revestido de majestad. Al describir lo que vio, Juan usó términos que evocan inmediatamente las visiones proféticas de Daniel y Ezequiel. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, él relata: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, como refinado en un horno, y su voz, como el sonido de muchas aguas. Este lenguaje nos remite directamente a Daniel capítulo 10, donde el profeta ve a un ser semejante con ojos como antorchas ardientes, brazos y pies como bronce bruñido, y voz como el sonido de una multitud. Ezequiel también describe algo similar al encontrarse con seres celestiales en su visión del trono de Dios, registrada en el capítulo 1. Él habla de pies que brillaban como bronce reluciente, de movimientos que parecían relámpagos, de rostros resplandecientes. Pero incluso estas visiones grandiosas apuntan a una gloria derivada, reflejada a partir de Dios. Ya en el caso de Jesús, la gloria emana de su propia naturaleza. La diferencia esencial está en el origen. Los ángeles reflejan la gloria de Dios porque fueron creados por Él para servirle. Jesús, sin embargo, comparte de esa gloria porque es de la misma esencia del Padre. Eso significa que, mientras los ángeles brillan con la luz que reciben, Cristo brilla con la luz que Él mismo es. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Los ángeles son enviados como mensajeros. Jesús es el Verbo. El autor de la carta a los Hebreos dedica los primeros capítulos a establecer esta superioridad. En los versículos iniciales, afirma que Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Y también, a ninguno de los ángeles jamás dijo: «Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 13. Estas distinciones no solo exaltan a Jesús, sino que también aclaran cualquier confusión que pueda surgir sobre su identidad en relación con el mundo espiritual. Además de la apariencia física y los títulos, hay aún otro elemento que confirma esta gloria superior: la adoración. En Apocalipsis capítulo 5, todos los seres celestiales se postran ante el Cordero y entonan: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Este es un momento decisivo en la narrativa del Apocalipsis. No hay vacilación, no hay ambigüedad. Toda la creación reconoce la dignidad de Jesús, y esa dignidad es exclusiva de Dios. La visión que Juan tuvo no solo exaltaba a Cristo, sino que dejaba claro que Él está por encima de todos. Los ojos como llama de fuego simbolizan discernimiento absoluto, pureza inalcanzable, capacidad de juzgar con perfección. Los pies como bronce bruñido representan firmeza, poder y autoridad. La voz como muchas aguas lleva el peso de la creación, la autoridad de la palabra que creó los cielos y la tierra. Ningún ángel, por más glorioso que sea, es descrito con tales atributos. Esa gloria trascendente no puede confundirse con la de una criatura, por más exaltada que sea. Es la gloria del Creador. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Y si los cielos se inclinan ante él, si los ángeles se postran en adoración, si los profetas caen rendidos ante su presencia, no hay cómo negarlo. Aquel que Juan vio no era solo un mensajero celestial, era el Rey eterno. El mismo que, en el principio, dijo, sea la luz. El mismo que, en la plenitud del tiempo, se hizo carne. Y ahora, resucitado y exaltado, se revela en esplendor ante los cielos y la tierra. Él tiene las llaves del cielo y del infierno. Cuando Juan cayó como muerto ante la gloriosa presencia de Jesús, una mano tocó su hombro. La misma voz que parecía dominar los cielos y estremecer la tierra habló con ternura. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Estas palabras encierran una verdad que supera cualquier límite terrenal. Jesús tiene el control absoluto sobre la vida, la muerte y el destino eterno de todos los seres. En el mundo antiguo, quien poseía las llaves era el guardián de la entrada, el único con autoridad para permitir o negar el acceso. Tener las llaves significaba tener poder legítimo e incuestionable. Jesús no dice que ganó estas llaves por una conquista reciente, sino que ahora, como el resucitado, posee plena autoridad sobre lo que muchos temen y pocos comprenden: el fin de la vida y lo que existe más allá de ella. Él no solo venció a la muerte, Él la domina. Al afirmar que tiene las llaves de la muerte, Jesús está declarando que el último enemigo de la humanidad ya no es más una amenaza fuera de control. Él descendió hasta las profundidades, venció el poder del sepulcro y resurgió con autoridad total. La muerte, que siempre representó separación y pérdida, se convierte ahora en un portal bajo la jurisdicción del propio Cristo. Ningún ser humano atraviesa ese límite sin que Él lo sepa. Ninguna alma se pierde fuera de su vista. Él es el Señor también de lo invisible. Y al mencionar que posee las llaves del Hades, Jesús revela que también gobierna sobre el lugar de los muertos. La palabra Hades, usada en las Escrituras para describir el estado intermedio tras la muerte, el lugar invisible de las almas, ya no es dominio del miedo, sino territorio bajo el mando del Hijo de Dios. Ninguna criatura, por más maligna que sea, detenta este tipo de poder. Ni siquiera el diablo puede reclamar tal autoridad. Esta es una verdad fundamental. Satanás no es el señor del infierno. Él es un derrotado que será lanzado en él. El único que puede abrir o cerrar ese lugar es Jesús. Esa autoridad fue conquistada, no por fuerza bruta, sino por el sacrificio voluntario. Al entregar su vida en la cruz, Jesús asumió el castigo que nos pertenecía. Él experimentó la muerte como hombre, pero resucitó como Dios victorioso. Y la resurrección no fue solo un retorno a la vida, fue la proclamación pública de que Él reina sobre todos los dominios, terrenales, celestiales y eternos. Como Pablo escribió a los Filipenses, Dios lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. El impacto de esta verdad cambia completamente nuestra perspectiva sobre el final. Para el mundo, la muerte es el punto final. Para aquellos que creen en Cristo, es una transición supervisada por el Señor de la vida. Nada sobre el futuro eterno está fuera de sus manos. Él tiene las llaves. Él tiene el control. Él sabe exactamente a dónde será conducida cada vida, no en base al azar, sino con justicia, verdad y gracia. La imagen de Jesús sosteniendo las llaves no es simbólica. Es un testimonio claro de su soberanía espiritual. Él no comparte ese dominio con nadie. No hay tribunal, no hay poder, no hay fuerza en este mundo, ni en ningún otro, que pueda impedir su decisión. La eternidad está bajo su administración directa. Y esa autoridad no es solo para juzgar, también es para liberar. ¿Cuántas vidas están presas por el miedo a la muerte, por el terror del infierno, por la culpa acumulada? Pero aquel que tiene las llaves también tiene el poder de abrir las puertas de la gracia. Juan vio a ese Cristo. Vio no solo al glorificado, sino al soberano. Y al oír su voz, al sentir su toque, supo que no estaba delante de un ser cualquiera. Estaba delante de aquel que tiene las últimas palabras sobre todos los destinos. No como un juez distante, sino como el Cordero que venció, como el pastor que busca, como el Rey que reina ahora y para siempre. ¿Por qué él se reveló así a Juan? Juan ya conocía a Jesús. Caminó con él, oyó su voz. Se recostó sobre su pecho durante la última cena. Vio sus milagros, oyó sus enseñanzas y fue testigo de su muerte y resurrección. Pero nada de lo que vivió al lado del Maestro lo preparó para lo que vería en la isla de Patmos. Allí, exiliado, solo, en medio de persecuciones e incertidumbres, Juan recibió una revelación que no vino como consuelo emocional, sino como una manifestación irresistible de la majestad celestial de Cristo. La pregunta que surge es, ¿por qué Jesús eligió revelarse así, con tanta gloria, precisamente en ese momento? El libro del Apocalipsis no es una visión futurista aislada. Comienza con una afirmación clara, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación no trata solo de eventos. Es, en esencia, sobre una persona. Es sobre Jesucristo en su plenitud, en su autoridad, en su gloria, que ahora ya no está velada. La revelación fue dada a Juan para ser compartida, no como un recuerdo de un pasado glorioso, sino como una convocatoria urgente para el presente y el futuro. Juan estaba en exilio. La iglesia sufría persecuciones. Muchos cristianos estaban siendo muertos por su fe. El imperio romano parecía invencible, y los seguidores de Cristo eran una minoría frágil y marginada. En medio de ese escenario de miedo y opresión, Jesús no apareció a Juan como el siervo sufriente, ni como el maestro humilde. Él apareció como rey, como juez, como señor absoluto de la historia. La intención era clara, mostrar a la iglesia que, aun cuando todo parece fuera de control, el trono sigue ocupado. Y quien está sentado en él es el mismo que un día caminó entre los hombres. La revelación gloriosa fue la respuesta directa al caos que el mundo vivía. Jesús se muestra como aquel que camina entre los candelabros, símbolo de las iglesias, para afirmar: yo estoy presente entre ustedes. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Él no es un líder distante, ni una memoria devocional. Es el Dios vivo, en medio de su pueblo. Cada detalle de la visión comunica autoridad. Los ojos como fuego muestran que Él todo lo ve. La espada que sale de su boca revela el poder incontestable de su palabra. La mano derecha que sostiene las estrellas muestra que los líderes de su iglesia están bajo su cuidado. Y la voz como el sonido de muchas aguas revela una autoridad que no puede ser silenciada. Esa revelación era necesaria no solo para Juan, sino para toda una generación que necesitaba recordar quién era el verdadero rey. Los emperadores usaban vestiduras de oro, exigían adoración,
dominaban con mano de hierro, pero Jesús aparece con vestiduras sacerdotales y voz de autoridad eterna, no para someter por la fuerza, sino para afirmar que el poder definitivo le pertenece a Él. Él no necesita usurpar tronos terrenales porque ya gobierna en el trono celestial. La revelación también fue dada para corregir la visión limitada que muchos tenían de Cristo. A lo largo de los años, era posible que hasta los propios discípulos comenzaran a verlo solo como un personaje histórico, alguien que vivió, murió y dejó un legado. Pero el Apocalipsis rompe con esa idea. Él no es un recuerdo. Él es una realidad. Jesús se presenta como aquel que vive, que tiene las llaves, que anda entre su pueblo. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Y que vendrá en gloria. El propósito es restaurar la reverencia, reavivar la fe, reencender la esperanza. Cuando Juan vio esta visión, cayó como muerto, no por miedo físico, sino por la conciencia inmediata de quién estaba delante de él. Era el mismo Cristo, pero ahora en plenitud, y es exactamente esa visión la que el mundo moderno necesita reencontrar. No una imagen cultural, no una representación limitada, sino la revelación viva del Hijo de Dios en gloria, soberano, presente y actuante. Aquel que se reveló así a Juan, no lo hizo solo para consolar, sino para recordar a todos los tiempos que Él está en el centro de todo. Durante todo este recorrido, atravesamos las cortinas del tiempo y contemplamos a aquel que estaba con Dios antes de que cualquier cosa existiera. Vimos a Jesús en su gloria eterna, oímos su voz como muchas aguas, y entendimos que Él no es solo una figura central de la fe cristiana. Él es el propio Dios. Desde su preexistencia antes de la creación hasta la revelación en gloria en el Apocalipsis, la identidad de Jesucristo se volvió clara, firme, indiscutible. Él no fue un maestro entre tantos, ni un ser celestial como los ángeles. Él es el Verbo eterno, el Creador del universo, el Rey glorificado que gobierna con justicia y misericordia. Él no comparte su gloria con nadie, porque Él es la gloria. Él tiene las llaves de la muerte y de la eternidad, porque todo subsiste en Él. Ante esto, solo queda una pregunta. Si Él es todo eso, ¿cómo debemos vivir hoy? La respuesta no necesita ser forzada. Está implícita en todo lo que vimos. Si Él es el centro de toda la creación, entonces Él debe ser el centro de nuestra vida. Si Él es el Rey eterno, entonces todo lo que hacemos debe estar bajo su voluntad. Si Él es el Dios vivo, entonces nuestra existencia solo encuentra sentido cuando está conectada a Él. Y si Él nos amó al punto de esconder su gloria para salvarnos, ¿cómo podemos permanecer indiferentes? Ese Jesús, glorioso y eterno, aún hoy llama a corazones dispuestos a reconocerlo no solo como Salvador, sino como Señor. Y Él continúa andando en medio de su pueblo, con los ojos como fuego, no para condenar, sino para restaurar. Él está vivo, Él reina, y Él volverá. Si tú, al escuchar este mensaje,
deseas reconciliarte con Jesucristo por haberte alejado de sus caminos, o deseas dar el primer paso en esta nueva jornada rumbo a la salvación eterna. Comenta aquí abajo con sinceridad y fe: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Él, declara con alegría en los comentarios: amén. Esto ayuda a que este mensaje alcance a más vidas, que más personas vean, oigan y también sean tocadas por la revelación de aquel que vive y reina por siempre. Comparte este mensaje con alguien que ames, y que la verdad revelada hoy nos lleve a vivir con los ojos fijos en Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta la próxima.